Muy bien. Una disculpa, mis hermanos. Ahí teníamos detalles técnicos con la pantalla, con el modo de cómo estaba acomodada la pantalla. Ahí no alcancé a ver un comentario, no me fijé, ya eliminé el video. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Miren, vamos a mi hermana Gladys, era la que nos estaba viendo desde Bogotá, Colombia. Que el Eterno te bendiga grandemente, Gladys. Hashem te bendiga, muy bien, la prueba de audio está muy bien. Si se escucha por ahí de repente un trueno, un relámpago, Baruch Hashem, está lloviendo. Hashem nos agració con lluvia en esta tarde, nos agració con la verajá de enviarnos agua. Bendito sea el Creador bendito, el Creador bendito, bendito porque su voz es como voz de trueno, que Hashem siempre nos recompensa con su grande misericordia e inmensa bondad. Vamos a ver un tema importantísimo el día de hoy en la porción de estudio de este día, la parashá de Baishlach. Vamos a ver cómo Jacob Avinu, el patriarca Jacob, no quiso que su hermano Esaú lo siguiera. Vaya, no quiso hacer segunda con su hermano Esaú y tampoco con su tío Labán. De aquí vamos a aprender algo muy importante. Muchas veces cuando estamos en el camino de que empezamos a conocer las cosas y no conocemos la Torá, no conocemos lo que la Torá nos dicta, así como hace tiempo estuvimos viendo el tema de la oveja perdida, que muchas veces se tiene un concepto erróneo de lo que es una oveja perdida y piensan que hay que ir por todos, hasta por las personas que te hicieron un mal o que de verdad no les interesa para nada la palabra del Creador, su instrucción. Hay que ir por los que tienen huellas de Torah. Nunca vimos a Mashiach andar atrás de las personas. Lo mismo es con el amor al prójimo. El amor al prójimo cubre, vamos a decirlo así, todo, ¿sí? Por encima de eso está el amor al Creador bendito sea. Y el Creador bendito sea, a él le gusta, digamos así, que a él le interesa más que cumplamos los mandamientos que tienen que ver para con el prójimo, que primero que los que son para con él. Ahorita vamos a ver por qué. De aquí vamos a emprender cómo nosotros debemos de amar al prójimo, ojo, pero no debemos asemejarnos a la cultura de nuestro prójimo. Con eso te quiero decir que no debemos asemejarnos a las culturas de las naciones. Esto, vamos a decirlo así, porque tal vez tocamos a veces temas en los que decimos si el cristianismo, el catolicismo, a veces tenemos que decirlo, no estamos criticando a las personas que llevan esa fe, estamos exponiendo solamente aquí la verdad que la Torah nos viene a dar, de no hacer mezclas con otras culturas. Bien lo vemos a veces, si bien el cristianismo, el protestantismo se separó del catolicismo, muchas culturas vienen iguales. Vaya, viene la mezcla de Esab con la mezcla con Israel y ponen en primera énfasis a Esab en vez de poner a Jacob en primera énfasis. Veíamos la enseñanza que nos daba nuestro Roé de que si el mismo empeño en el estudio de las cartas apostólicas de Pablo se lo pusieran en el Evangelio, en verdad entenderían quién es el verbo hecho carne. ¿Qué es el verbo? Es la Torá que el Creador bendito nos vino a dar. Y vemos que Mashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el verbo encarnado. Muy bien, mis hermanos. Estuvimos viendo la clase pasada el tema de no servir a dos amos, o sirves a uno, o sirves al otro, amas a Dios o amas a las riquezas. Riquezas tiene por ahí una potestad que se le llama mamón. Bueno, es una palabra griega. Esa palabra tiene el mismo valor numérico que la palabra riqueza. Muy bien. Para esto entendemos que no debemos amar al dinero más que al Creador bendito. Y vamos a hacer una conjugación con esto porque miren, de palabras del Mashiach sale este lema. Vamos a decirlo así, este eslogan que tenemos que tener nosotros impregnado aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando le preguntan a él en el libro de Mateo, está relatada esta historia, y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? De la Torá. Ley quiere decir Torá. Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Semejante en qué? A la grandeza del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. O sea, que si falta uno, no hay dependencia total a la Torá y a los profetas.
O sea, así que si falta el amor a Hashem, no está completo el énfasis de amar la instrucción del Creador. Y voy a decirlo así, no está completo el decir que amas a Jesús o que amas a Yeshua, que eres un fiel seguidor del cristianismo, que eres cristiano, cuando reprochas la Torah o cuando dices, no quiero saber nada de esta persona, tal y tal y tal, que no quieres saber algo de tu prójimo, vaya, que te caen gordo las personas, tal y tal y tal. Bueno, no está completo. No quiero decir que tienes que andar amando a todos y hablándoles a todas las personas. Esto nos exige un énfasis superior en el respeto a las personas, en cómo debemos llamarlos. No quiere decir que vas a tener que hablarle obligado a alguien. No, claro que no. Ahorita vamos a entender por qué. Y miren, bueno, vamos a continuar. Mi hermana Rosa María Vega, saludos a mi hermano Antonio, Angélica Mendoza, saludos Omar, a los niños, que el Eterno me los bendiga grandemente. Muy bien, vamos a continuar, pero no sin antes recitar las bendiciones respectivas al estudio de la Torah. Muy bien. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Y miren, nos vamos a ir al libro de Bereshit. Ahorita les digo el capítulo. Ya notaron la cita del libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Y en el libro de Bereshit, capítulo 32, nos dice, en el versículo 4, que el patriarca Jacob envió emisarios delante de él a su hermano Esab, a la tierra de Seir, el campo de Edom. Es decir, el patriarca envió emisarios delante de él para poder tener un encuentro con su hermano Isaac, con su hermano Esaú. Muy bien, y miren, vamos a ver lo que nos explican los sabios en la Torá para entrar en este énfasis de lo que quiero traerles en la explicación del día de hoy, que quede bien centradito lo que debemos de hacer, cómo debemos amar al prójimo. Los sabios nos explican qué es la Torá, y esto nos lo dicen en los escritos que ellos nos dejan. ¿Qué es la Torá? La Torá, ¿en qué puedes resumir la Torá? Y te dicen, en amar al prójimo. Lo demás es palabrería. Ahora vete y estudia. Así nos dicen los sabios. Y nos dejan con una interrogante grandísima al decirnos, ahora vete y estudia. Con esto te estoy dando a entender que necesitas estudiar para saber qué te quiso decir el maestro al decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, al decir que es un mandamiento semejante, así como si amaras al Creador bendito. Es un mandamiento semejante, así como amar al Creador bendito, ¿sí? Ama a tu prójimo. O sea, con esto te doy a entender que necesitas conocimiento, necesitas conocer el amor al Creador. Y el amor al Creador, ¿cómo lo conoces? Estudiando y poniendo por obra la Torá. Y al ponerla por obra, amas a tu prójimo. Y por eso es que Él hace énfasis en decirnos, por falta de conocimiento pereces. ¿Por qué? ¿Por qué pereces? Mira, ¿sabes por qué pereces? Por falta de conocimiento, no por falta de muná. Por falta de conocimiento, no por falta de actos de fe. Por falta de conocimiento, no por falta de andar pactando y no sé qué tantas cosas. Es por falta de conocimiento. Porque con la falta de conocimiento, quiero que sepas que tus enemigos de carne y hueso te van a hacer la vida de cuadritos, ¿sí? Por falta de conocimiento, ¿por qué? Porque tú no vas a tener el conocimiento que la Torá te da para entablar una conversación con tu prójimo. No vas a tener el conocimiento que la Torá te da para comportarte en la sociedad. No vas a tener el conocimiento que la Torá te da, para poder tener una relación amigable con tus padres. No vas a tener el conocimiento que la Torá te da para poder tener una relación sana con tus hermanos. No vas a tener el conocimiento que la Torá te da para poder respetar las creencias e ideologías de las demás personas. No vas a tener el conocimiento de la Torá para respetar a las demás naciones, ¿sí? Y vas a andarlas criticando, que no debemos de andar nosotros con esas cuestiones. Ahorita vamos a ver por qué. Es por eso que por falta de conocimiento se perece, porque al tú no conocer esas cosas, fíjate, pereces, ¿por qué? Porque si te cuentan chismes, te ganchas en los chismes. Si te cuentan cosas del pastor, te ganchas en las cosas del pastor. Que si te cuentan cosas del hermano Lupito, de la hermana Kelly, de cualquiera,
ahí vas a andarte ganchando en las cosas de ellos. Y eso es Lashon Hara, y eso es una herejía máxima. Entonces tú mismo eres el causante y el arma que trae esa espada, vaya, esa arma con la que tú mismo te vas a aplicar un harakiri. Es decir, por tus mismas cuestiones, por falta de conocimiento, vas a perecer. Y mira, bueno, vamos a ver que el patriarca Jacob envió emisarios a su hermano y él le presentó respetos enviándole muchos regalos. Aquí los sabios nos explican que nosotros tenemos que tener una conducta, vamos a decirla así, adelantarnos a los sucesos que puedan pasar. Un regalo, nos explican los sabios, un presente, podrá ser una bolsita de café, la botellita de Shabbat, la botellita de vino para el Shabbat, podrá ser unas piezas de pan, lo que tú quieras. Cuando vayas a ir a visitar a tu prójimo, a tu hermano, si estás en una situación en la que tienes mucho que no le hablas a tu hermano, a tu primo, a tu sobrino, a quien tú quieras, ponle nombre tú, a quien quieras, con un regalito, es decir, con un presente, tú vas a hacer que el ambiente y la atmósfera cambien. Y vas a decir tú, ¿cómo? ¿El regalo? ¿Quién la cambia es el Señor? Sí, el Señor la cambia, pero porque Él nos ordena a nosotros comportarnos de diferente manera que las naciones. Y a través de un regalo, de un obsequio, tú haces que el corazón de tu prójimo, vamos a decirlo así, se quiebre, ¿sí? Y te vea con otros ojos. No por conveniencia, no. El Señor así lo estableció, los sabios así nos lo establecen, y es el modo que permite que permee una relación sana con tu prójimo. Muy bien, y es por eso que Jacob envió muchos regalos a su hermano. Rosy Lugo, shalom, hasta Santo La Marina, que el Eterno me los bendiga, a mi hermano Mario, a Javier, a toda su familia. Rosa Aguilar, que el Eterno me los bendiga grandemente. Shalom, saludos hasta Zumpango, a todos mis hermanos que se encuentran allá, que el Eterno me los bendiga a todos. Muy bien, fíjate, Jacob no estaba interesado en mantener una relación con su hermano Isaac. Por eso, cuando Isaac le dijo, viajemos y marchemos, y yo marcharé a la par contigo, esto está en el capítulo 33, versículo 12, el patriarca Jacob le respondió, por favor, que mi señor pase delante de su siervo, y yo andaré a mi paso lento. ¿Qué nos enseña esto? Humildad, ¿sí? Él le dijo que mi señor pase delante de mí, y yo andaré a paso lento. Fíjate, la parashá de esta semana nos enseña que el Creador bendito nos ordena a nosotros hacer las cosas a paso lento, ¿sí? Hacer las cosas de manera calmada, a combatir a nuestros enemigos de manera calmada. Él es el único que va a tomar la prisa para derrotar a tus enemigos con su fuego y dejártelos tambaleando para que tú los vayas eliminando. Pero la prisa no te corresponde a ti te corresponde ir de manera calmada. Y el Creador bendito se va a encargar de todo lo demás. ¿Qué pasa cuando tú cambias el ambiente espiritual en esta cuestión? Y quien quiere ir de manera apresurada a conseguir las cosas, eres tú. Eres tú mismo. ¿Qué pasa? Te pones en el lugar del Creador bendito y eso es idolatría, ¿ok? Quieres usurpar su lugar, eso es una herejía. Entonces a ti te corresponde ir de manera calmada, así como el patriarca Jacob le contestó a Isaac. Isaac quería ir de una manera prisa, absorbiendo todos los deleites de este mundo, probando todo lo que se le pusiera enfrente, ya fuera por violaciones, ya fuera por robo, ya fuera de manera lícita o ilícita, él quería probar de todo. Y el patriarca Jacob le dijo, mi señor, pase usted y yo viajaré de manera calmada. Le dice, yo andaré a mi paso lento. Muy bien, ¿qué es esto? Nos explican los sabios que Jacob se negó al pedido de su hermano de ir juntos. Al principio de la historia que hemos visto de estos dos hermanos, Jacob buscó una relación con Esaú, y eso ya lo habíamos visto. Y en vez de ir a la guerra, trató de acercarse a él de forma pacífica. Pero luego rechazó a Esaú frente a su propio rostro. En un principio, el patriarca Jacob buscó que su hermano Isaac tomara el camino de la Torá, tomara los caminos buenos,
le daba a entender. Recordemos cuando él estaba preparando la ollita de lentejas, de las lentejitas rojas, cómo llegó su hermano y le pidió y le dijo, dame esas lentejas, y le dijo Jacob, véndeme tu primogenitura para hacerlo entrar en razón, y no le sirvió lentejas, primero le dio agüita, para que calmada su sed recapacitara y dijera, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo mi primogenitura. Entonces después le da pan. Hasta el tercer momento, sabemos que Hashem solo habla 3 veces, no quiso reconocer eso, se tragó el plato de lentejas, vendió su primogenitura, pero Jacob quiso que retomara su camino como primogénito y no quiso. Esaú no quiso. Y ahora esta vez que Esaú quería acompañar a Jacob, Jacob ya no quiso que lo siguiera. Y miren, hay algo interesante aquí en estos versículos porque le dice, viajemos y marchemos y yo marcharé a la par contigo. ¿Qué quiere decir a la par? Vamos a entrar en esto, mira. Te voy a dar un ejemplo y quiero que recapacites en esto y te voy a dejar con esto. No creas todo lo que yo te estoy diciendo aquí, sino verifícalo tú mismo. Tienes tu Biblia, tienes tus evangelios, tienes tu Torah, adelante, ponte a estudiar. Así como los sabios nos dicen, ama a tu prójimo, lo demás es palabrería, ahora ponte a estudiar. Con eso mismo te lo vengo a decir aquí. Mira, aquí está hablándonos de 2 naciones. Jacob, que es Israel, en donde está representada toda la promesa del Creador a través de su Torah entregada, de sus mandamientos y por amor a los patriarcas, ¿sí? Y porque él así lo quiso para sus descendientes, está Israel, está el propio Jacob. Y por otro lado está Isaac, ¿sí? La esencia del mal, la esencia de todo lo negativo, todo lo que es Edom, toda la cultura negativa, toda la cultura que no representa lo sano, vamos a decirlo así, está representada en Isaac. Hay una cuestión, hablándote de las mezclas que te hablaba ahorita al principio, como el protestantismo y todas esas cuestiones, catolicismo, se han venido mezclando con cuestiones que tienen que ver con Israel. Y si bien en un principio básico que tanto el cristiano como el católico conozcan de la Torah, está muy bien, ¿sí? Los mismos sabios nos lo explican, que adentrándose en los caminos de la Torah los va a empezar a taladrar y va a empezar a taladrar su ego, la sabiduría que ellos dicen tener, y entonces los va a hacer recapacitar en un momento, y es como la Torah se va a dar a conocer al mundo. Pero con esto te doy a entender algo, mira. En el evangelio, protestantismo, no sé cuántos dogmas hay ya dentro del evangelio, cuántas, ¿cómo se dice?, denominaciones, con todo respeto para ustedes, dicen, mi Dios, Jesús. Y yo siempre me he preguntado algo, ¿en verdad han leído el evangelio? Porque dicen, mi Dios es Jesús. Y te lo vuelven a repetir, Jesucristo mi Dios. Y yo digo, ¿han leído en verdad el evangelio? No estoy hablando mal del Mashiach, entiéndeme. Quiero que recapacites en esto y que tú te pongas a investigarlo. Cuando vienen y le dicen a Jesús, al mismo Mashiach, a Yeshua, le dicen, ¿tú eres Dios? Él responde inmediatamente, Dios es uno y solo hay uno. Él nunca se dijo Dios, porque sabía que alguien mayor que él lo había enviado. ¿Sí? Yeshua es el Mesías, el unigénito del Creador bendito, el enviado para la liberación de Israel. Nos debemos a él, es nuestro Raboní, nuestro Rabí, nuestro Señor, nuestro Salvador, y le debemos todo. Es muy diferente a ponerlo a la par con el Creador bendito. ¿Sí? Sí salió de él y es la esencia misma de él aquí en la tierra, es el verbo encarnado de su palabra. Pero en el evangelismo se atreven de ponerlo a la par y a veces de subir al mismo Jesús o al Mashiach por encima del Creador. Y dirás tú, yo nunca me he atrevido a hacer eso. Ok, cuando dices, creo en Jesús, ¡pum!, y los pones en la misma distancia. Pero la Torah fue abolida y pones por encima a Jesús porque crees que él vino a traerte la gracia y a decir que su papá se había equivocado y por ende pisas la soberanía del Creador bendito. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso, analícenlo. Yo se los digo porque miren, eso lo hemos escuchado muchas veces.
vayan al Evangelio y vean cuando Él les dice, yo no soy Dios, Dios es uno, ¿sí? Y Él sabe, Él reconoce que hay un Padre que está por encima de toda la creación. Y es nuestro Padre Celestial, Hashem de los ejércitos. Muy bien. Entonces le dice Esaú, permíteme ir a la par contigo. Y ahora en ese momento Jacob le dijo que no. ¿Sabes qué hubiera pasado si en vez de decirle, viajemos y marchemos, y yo marcharé sujetándome a ti? Otra cosa hubiera sido. Jacob lo hubiera aceptado. O si le hubiera dicho, viajemos y marchemos, y yo me someteré a la Torá. Otra cosa hubiera sido. Pero aquí él le dijo, y yo marcharé a la par contigo. Es decir, en unos momentos, Jacob, tú vas a mandar, pero en otros momentos yo. En los momentos difíciles, tú le entras. En los momentos fáciles, de regocijo y de todo, yo mando, ¿sí? Él se quiso poner a la par con Jacob y decirle, me voy contigo, hermano. Ahí me voy contigo, brother, vámonos, ¿sí? Pero vamos a la par. Somos iguales. Los dos mandamos. Entonces Jacob en ese momento lo que hizo fue decirle, marcha tú y yo marcharé a mi paso lento. Muy bien, miren, vamos a continuar con esto para irlo entendiendo. Anoten las cuestiones que les estoy explicando en este momento, analícenlo. Si no me quieren creer, métanse ustedes mismos, no crean todo lo que les digo aquí, métanse a analizarlo en la Torá, en los evangelios. Yo creo lo que les estoy diciendo porque ya me he metido a estudiar y no es vanagloria ni soberbia. Esto los sabios nos lo dicen. Ahora vete a estudiar, es decir, necesitamos conocer. Y no es que yo les quiera decir, no le crean al hermano Lupito lo que les está enseñando, no. Es una motivación para que te metas a estudiar tu porción diaria de Torá, los evangelios, los salmos, los profetas, para ir a estudiar la Torá y confrontar las cosas y saber en qué te estás equivocando y qué debes de cambiar o en qué estabas mal, ¿sí? Muchos a veces caíamos en esa idea, venían y nos traían una idea y nosotros decíamos, sí, pues nos lo está diciendo el pastor, nos lo está diciendo esto. Y eran cosas cerradas porque se tomaban de la propia noción del pastor y del propio yo de él, sin hablar mal de ellos, no tenían la Torá. Ahora que tenemos la Torá, hay que conocer todo esto. Muy bien. Jacob sabía todo lo que ocurría con Esaú, con Esaú al final de los días, y por ello todos sus actos eran un mensaje para sus descendientes. ¿Cuál era este mensaje? ¿Cuál es el camino correcto por el cual se debe de ir? Muy bien. El patriarca Jacob, antes de irse de este mundo, quiso develarles a sus hijos, a las 12 tribus, la profecía del final de los días, pero el Creador bendito sea, hizo que se le olvidara lo que iba a decir, porque no quería que esta información se diera a conocer. Jacob buscó durante toda su vida la manera de dirigir a sus hijos hacia el buen camino y la correcta perspectiva de vida que conduce al bien. Muy bien, vamos a ver. Así fue que Jacob se enteró que sus hijos habían intentado luchar en un momento contra toda la inclinación al mal, pero pasó un suceso aquí en la historia y vamos a ver qué es. Los hijos de Jacob habían luchado contra la ciudad de Sichem. Él lo reprendió e incluso después, antes de su muerte, se encargó de manifestarles a sus hijos su desacuerdo respecto a la manera en que actuaron al decirles a Shimón y a Leví: son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas. Y vamos a entender esto porque el mensaje que Jacob quería transmitir a sus hijos era que en temas relativos a la Torá y a la emuná en el Creador bendito se debe luchar con todas las fuerzas en contra de aquel que se atreva a oponerse a la Torá con todas las fuerzas. ¿Cómo? Voy a luchar contra mi prójimo que se atreve a oponerse a la Torá. Nos explican los sabios. En cuestiones y temas relativos a la Torá y a la emuná en el Creador se debe luchar con todas las fuerzas en contra de aquel que se atreva a oponerse a la Torá. Ojo, dice a la Torá. ¿Sí? Dice a la Torá. Si no conoces la Torá, ¿cómo te vas a oponer a alguien que te traiga un mensaje de Esaú? Si no conoces la Torá,
¿Cómo te vas a oponer a alguien que te trae un mensaje de la nueva era? Si no conoces la Torah, ¿cómo te vas a oponer a alguien que te trae un mensaje mezclado de yoga kundalini, de qué tantas cosas hay ahorita, de nueva era, con prosperidad, con las doctrinas de las gritaderas y no sé qué tantas cosas? Si no conoces la Torah, pues no te vas a atrever a oponerte a alguien y por ende le vas a creer todo lo que te dicen y te van a tener bien amarrado del bolsillo. Cuídate, cuídate de eso. En temas relacionados entre la persona y su prójimo, Jacob lo que les quería decir era esto. Estas situaciones son de las cuales no depende el honor divino. Entre la persona y su prójimo, situaciones de las cuales no depende el honor divino. Se debe buscar solucionar los problemas por medios pacíficos y no provocar la guerra. ¿Sí? Y no provocar la guerra. ¿Qué es esto? Medios pacíficos. ¿Cómo vamos a solucionar medios con algo pacífico? Lo que tiene que ver entre una persona y su prójimo. Vamos a darnos un ejemplo. Un problema con tu vecino, que no sabes ni por qué, pero te cae gordo de toda tu vida. Un problema con el hermano de no sé quién, que no sabes ni por qué, pero te cae gordo desde que están en la primaria. Un problema con la suegra de no sé quién, pero porque me cae bien gordo desde que fui a pedir a mi novia. Hay que resolver esos problemas por medios pacíficos y no provocar la guerra. Ojo, pero quiero que sepas cómo conocer los medios pacíficos y saber no provocar la guerra. ¿Sabes cómo se obtiene esto? ¿Sabes cómo se obtienen los medios pacíficos? Vaya, las instrucciones, el saber, la sabiduría pacífica y no provocar las guerras. Con la Torah. Con la Torah se obtiene esto. Con la Torah obtienes este conocimiento. Con la Torah obtienes conocimiento para resolver problemas por medios pacíficos y no provocar la guerra con tu prójimo. Veamos el ejemplo de Mashiach, veamos el ejemplo de Yeshua. Venían a hostigarlo y a aventarle un torito, como dice el pastor, a aventarle un gancho al hígado para quererlo hacer que se enoje y no lo hacían caer. Tenía la Torah, conocía la Torah, practicaba la Torah, él era Torah, ¿sí? Y conocía todo a perfección para resolver todo por medios pacíficos y no provocar la guerra. La guerra la provocaron los demás. La guerra la provocaron los que no conocían esto y la provocaron quienes se decían que sí lo conocían, pero lo odiaban, porque estaban en sus propias concupiscencias, ¿ok? Pero Mashiach nunca lo hizo. Y ahora vemos el vivo ejemplo de lo que nos dice el patriarca Jacob. Muy bien, vamos a ver un puntito más en esto para pasarnos a otro ejemplo que te quiero dar de lo que nos dice la Torah, para que veamos lo que nosotros debemos de hacer en estas cuestiones, mis hermanos. Y miren, Jacob Avinu llamó a Esaú para que fuera a encontrarse con él, porque quería brindarles a sus hijos una enseñanza que los acompañara por todo el camino. Al ver a Esaú sentado tranquilo, hay que ir a molestarlo, porque de otra manera podemos ser influenciados por él. Y quien se levanta y molesta a Esaú tiene una promesa de que nada malo le ocurrirá, porque el objetivo no es simplemente provocar un conflicto, sino solamente protegerse y salvarse de la mano de Esaú. Cuando esté alguien con un mensaje o palabras de Esaú, mira, tú que ya estás en los caminos de la Torah, cuando estés en un ambiente, te lo voy a decir en este ejemplo básico para que me entiendas estas palabras, no se trata de ofender a nuestro prójimo, se trata de defender el honor del Creador. Es muy diferente, ¿sí? Cuando estás en una reunión, vamos a decirlo así, y tú ya estás en la Torah, ya estás en el conocimiento que el Creador bendito te ha dado, y quieres llevar la fiesta en paz con todos porque tú te sientes en paz. Y empieza ya alguien, no sé, el hijo de un pastor, y te empieza a decir, o empieza a aventarla así al hilo, como para ver a quién le cae el saco. Pues mi papá dice que ahora aquí en Ciudad Victoria andan unos judíos que dicen que traen la verdad, pero traen pura loquera porque traen la Torah y la Torah ya no es, y
y todo es por gracia, y empiezan así. Ojo, ese es Esaú. En ese momento debes de defender el honor del Creador en primera instancia, haces oídos sordos. Pero cuando ya vienen directito a ti, ojo, ya hemos explicado esto. Antes de que venga a matarte tu adversario, párate tú y mátalo. ¿Sí? Y con esto te doy la profundidad de este mensaje. A que te tienes que parar en ese momento y matarlo antes de que venga y te mate a ti. Es al Satán que está dominando a esas personas. A la mala inclinación que está dentro de Sab. A la mala inclinación que está dentro de las cuestiones mezcladas en el evangelio, en el cristianismo y que te quieren atacar. Tú levántate y mátalo. Escrito está que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sacúdete los pies y vete. ¿Sí? Se va a quedar relinchando lo que tú quieras. Eso no te compete a ti. Tú vas a defender el honor de Hashem y te vas a parar de ahí porque, ojo, te puedes ver influenciado por su cultura y tú no debes de caer en eso. Y otro ejemplo que nos da la Torá es esto, miren mis hermanos. También con su tío Labán habitó Jacob. He aquí, he habitado con Labán y me he demorado hasta ahora, le dijo a Esaú. He adquirido toro, asno y ovejas, siervos y siervas, y los envió para anunciar a mi señor, a fin de hallar gracia en tus ojos. Y Jacob le estaba dando a entender que él habitó con su tío Labán, pero que él había cumplido con todos los mandamientos. Con todos los mandamientos había cumplido para darle a entender en el nivel espiritual en el que se encontraba a su hermano Esab y decirle que él había cumplido con la Torá. Envió emisarios. Los sabios debaten si eran ángeles o seres humanos. Pero vemos, de cualquier manera haya sido, que él los envió para anunciarle a Esaú que había vivido con Labán y que había cuidado los 613 mitzvot. ¿Qué intención había aquí? Quiso decirle que ese era su comportamiento, que ni siquiera con su tío Labán, que era un idólatra y malvado, brujo, lo que quisieran, se había unido ni había aprendido de sus malos actos, sino que se había mantenido separado de Labán y siempre siguió apegado a todos los mandamientos. Y quería decirle que si era necesario, también de su hermano se separaría para poder cumplir con la Torá. ¿Sí? Jacob obtuvo el conocimiento de darles una cachetada con guante blanco a las tretas de Labán y Esaú con sus mismas cosas. ¿Sí? Sosteniendo el honor y la fuerza que la Torá le había dado y defendiendo el honor de Hashem. Defendiendo el honor de Hashem. Y miren, vamos a terminar ya esta enseñanza, pero quiero irme al mensaje del Evangelio para terminar con eso. Vamos a terminar la enseñanza de la Torá para que veamos. Jacob estaba tratando de dejar señales que fueran una enseñanza para sus hijos, mostrándoles cómo comportarse y cómo cuidar la llama del pueblo de Israel para que no se apagara. Y que incluso en los momentos difíciles y de crisis, uno como creyente tiene que recordar que no debe dejarse llevar por la idea de ser como los demás pueblos. Que si a aquel le va bien, pues yo también quiero. Acuérdense lo que nos dicen los salmos, de que no envidiemos la prosperidad del malvado. ¿Sí? A ellos se les da aquí porque hasta aquí van a contar. En el mundo venidero no va a haber riquezas. Esa era una preocupación de Saúl, de Jacob, perdón. Sino que en los momentos de más dificultad es cuando más nos debemos alejar y colocar en un montículo entre nosotros y los gentiles, entre nosotros y las demás naciones que no pregonan la Torá, que no estudian la Torá y que no la ponen por obra, para que la luz del pueblo de Israel siga ardiendo. Cuando Mashiach dijo, id y haced discípulos a las naciones, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Él te estaba poniendo por encima de las demás naciones, te estaba poniendo en un montículo, Galed en hebreo, por encima de las demás naciones. Esto fue lo que hizo cuando estuvo con su tío Labán, puso un montículo, lo vemos, pactó con él y le dijo, tú por allá, yo por acá. Su tío Labán quería seguir apegado a él y Jacob le dijo, no, hasta aquí pactemos, tú por tu lado y yo por el mío. A partir de hoy, tus hijas ya no son tus hijas, sino son mis esposas. Mis hijos ya no son tus nietos, sino son solo mis hijos. Y pum, punto resuelto ahí. En el momento en el que Mashiach te dice, tú eres la luz del mundo, id a ser discípulos a las naciones, Mashiach te está diciendo que obtengas esa llama
ese ardor que esté dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos y en tu hablar. Manifiestos de donde está la olla con el aceite, el candelabro con el aceite dispuesto para seguir encendido. Y ese candelabro se llama Torah. Ese candelabro tiene nombre y se llama Yeshua. Y Él te da los 7 espíritus que tú necesitas para salir adelante y seguir siendo luz. Para poder ser luz y para poder en verdad amar a tu prójimo. ¿Sí? Al conocer todo esto, tú vas a saber cómo dirigirte con tu prójimo. No quiere decir que vas a dejar de hablarles a todos y esto y el otro. No, vas a ver por tu prójimo. Israel espera el momento glorioso en que todas las naciones se prosternen ante un solo Dios, junto con ellos. ¿Sí? No le niegan a las naciones el que conozcan al Creador bendito, pero a las naciones que se quieren mezclar con Israel y de ahí prostituir todo lo que el Creador bendito instruyó desde un principio, todo lo que Mashiach vino a imponer en nuestras vidas, vamos a decirlo así, que nos vino a dejar marcado en nuestras vidas como verdaderos creyentes a través de su Torah, a través de del comportamiento que Él nos pide que tengamos para con nuestro prójimo. Nosotros debemos de hacer que esa llama siga ardiendo y no mezclarnos con Esab, no mezclarnos con Filistea, no mezclarnos con las demás naciones que quieren ver derrocado a Israel. No, hay que tener mucho cuidado con esto. Y con esto te estoy hablando del hombre fuerte que puede haber atrás de las personas. Alguien se te podrá acercar y te podrá querer molestar. Tú vas a defender las mitzvot, el honor de Hashem lo vas a defender a través del cumplimiento de los mandamientos. Esa luz, en dado momento, le va a dejar una huella a esa persona. Esa persona te va a preguntar más y tú, con el verdadero amor al prójimo que debes de tener, le vas a dar buen pan, buen vino y buen aceite. No vas a hacer que se pierda. Yeshua dice, las perlas no son para los puercos. Y los sabios nos explican que entre el mismo pueblo sí podemos darle las perlas que sean necesarias, porque esas perlas los van a hacer despertar. Entre el mismo pueblo, entre nosotros mismos, cuando vemos que alguien se quiere alejar, esas huellas de Torah que tienen, lánzale una perlita y lo van a hacer que se regrese. Pero con las perlas que arrojamos hacia los puercos, hay que tener muchos cuidados, porque no son para ellos. Mashiach mismo nos lo dice. Y Mashiach nos dice, id a hacer discípulos a las naciones, no creyentes a medias. Un discípulo es un seguidor fiel de un maestro. Un discípulo es aquel que se va a convertir en maestro y maestro de más discípulos, pero siempre va a tener un maestro mayor y es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, a quien el Eterno le entregó el estandarte, le dio la potestad de todo esto y nosotros tenemos que seguir siendo parte de esa luz, amando a nuestro prójimo. Pero primero que nada tenemos que conocer el amor que el Creador bendito nos da a través de su Torah para poder tener instrumento, para poder dar palabra. Mira, amar a tu prójimo recae en un concepto, vamos a decirlo así, extraordinario o exagerado. Tú no puedes oprimir a tu prójimo con Torah. Cuando lo oprimes le estás causando la muerte. ¿Sí? Eso no es amar a tu prójimo. Te doy un ejemplo, acércate a Jesús, ya que estás haciendo, qué estás haciendo con tu vida y esto. Y en vez de darle aliento a la persona, lo único que haces es alejarlo más del Creador bendito. ¿Sí? Está prohibido oprimir al gentil con la Torah. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mi hermano Mario Ramírez, shalom, shalom Norma, Iliana, saludos, que el Eterno te bendiga. Nosotros tenemos que tener este conocimiento para en verdad salir y buscar implantar el amor en nuestro prójimo, ¿sí? No andar nada más dejando huérfanos en todos lados, dejándoles un mensajito, otro mensajito allá, y acá, y acá, y acá, y acá, y dejándolos que el Satán se los consuma. No, si en verdad vas a amar a tu prójimo, con que rescates a uno, en verdad estás amando a tu prójimo. El Creador bendito te va a disponer que rescates a más personas. Ojo, nunca tengas la soberbia encima que tú tienes el conocimiento de la Torah. Porque los sabios nos dicen que a pesar de conocer todo, todos los libros, el Talmud, todos los Sefer Torah, las explicaciones de la Torah oral, no vamos a conocer ni así de lo que es la creación de este mundo hasta que estemos allá. Muy bien, mis hermanos, espero haya sido de bendición para sus vidas. Les vuelvo a repetir la cita y dice Mashiach, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torah y los profetas. Amen a Hashem, defiendan su honor.
amen a su prójimo, en verdad, denle palabras de aliento, buen vino, buen pan y buen aceite. No les den vino mezclado. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Vamos a cerrar con las bendiciones respectivas del estudio de la Torá. Amén. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Les voy a presumir el chofar de Lucas, mi hijo. A ver si lo puedo sonar. Se necesita bastante fuerza. Chiquito, es para niños. Consíganles estas cuestiones, estos regalos a sus hijos. Llénenlos de la cultura del cielo, de la cultura que el Creador bendito nos trajo a través de Yeshua HaMashiach. Restauremos verdaderamente las enseñanzas que el Creador nos dio y encendamos más esa luz que se nos da a través de su Torah. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Shalom.